Capítulo 1. El truco oculto detrás del crecimiento acelerado de las plantas. Hay un secreto que muchos jardineros experimentados guardan en silencio, no porque quieran privarte del conocimiento, sino porque para ellos se ha convertido en algo tan natural que ya no lo piensan como un truco, sino como parte de su rutina. Ese secreto tiene que ver con entender cómo la planta se comunica con su entorno y cómo puedes hablar su mismo idioma para darle el impulso que necesita. No se trata solo de fertilizantes, riego o luz. Se trata de activar un conjunto de respuestas biológicas dormidas que la planta tiene de forma innata, pero que en condiciones normales no utiliza al máximo. Para lograrlo, el método poco común que vamos a explorar combina estimulación radicular natural con un baño de microorganismos vivos cuidadosamente introducidos. El principio detrás del truco. Las plantas, aunque parezcan pasivas, son químicamente muy activas. Sus raíces liberan compuestos llamados exudados radiculares, que en un ecosistema sano funcionan como una especie de llamada telefónica a bacterias y hongos beneficiosos. Estos microorganismos, al llegar, transforman minerales crudos del suelo en nutrientes disponibles, algo así como convertir un lingote de oro en monedas listas para usar. El problema es que, en la mayoría de jardines y macetas, este diálogo está roto. Los suelos están empobrecidos, los microorganismos son escasos, y la planta no recibe el equipo de trabajo que necesita. Aquí es donde entra nuestro truco: volver a conectar a la planta con sus aliados invisibles. ¿Cómo se hace? La técnica consiste en preparar un bioestimulante de activación temprana hecho a partir de materiales que puedes conseguir fácilmente: compost maduro o humus de lombriz, lleno de vida microbiana. Un poco de melaza o miel diluida, alimento rápido para bacterias. Agua no clorada, porque el cloro mata a los microorganismos. Se mezcla el compost en un balde con agua, se añade la melaza y se deja reposar unas horas, removiendo suavemente. Esto no es un simple té de compost, como el que ya conocerás, sino una versión concentrada y aplicada directamente en la zona radicular en un momento clave, cuando la planta está en crecimiento activo, pero aún no ha florecido. Ese momento es crucial porque, antes de la floración, la planta canaliza la mayor parte de su energía hacia la expansión de raíces y hojas. Si en ese instante le damos un baño de vida microbiana y nutrientes fácilmente asimilables, la respuesta es casi inmediata. Las raíces absorben mejor, las hojas se vuelven más verdes y el crecimiento se acelera de manera visible en pocos días. ¿El por qué funciona tan rápido? Este truco funciona porque la planta no crece por la cantidad de fertilizante que le des, sino por la calidad de las interacciones biológicas en su entorno. Los microorganismos actúan como obreros que trabajan 24 horas al día procesando y liberando nutrientes, a la vez que protegen a la planta de patógenos. Además, al aplicar este método de forma puntual y en alta concentración, estamos improvisando un festival biológico en las raíces, algo que la planta aprovecha de inmediato. No es magia, es ecología aplicada. Lo que debes evitar: exceso de agua. Si el sustrato queda encharcado, los microorganismos beneficiosos mueren y proliferan los dañinos. Aplicar en pleno sol intenso. El calor extremo puede matar a gran parte de la vida microbiana antes de que llegue a las raíces. Usar agua clorada. El cloro es un desinfectante potente, y aquí queremos todo lo contrario: vida, no esterilidad. La experiencia en el tiempo. Quien aplica este truco no solo ve plantas más altas y frondosas en cuestión de días, sino que también nota que la resistencia a plagas y enfermedades aumenta. Esto ocurre porque las raíces fortalecidas y con un ecosistema microbiano activo generan compuestos de defensa más eficaces. Lo interesante es que este método no es exclusivo de plantas hortícolas. Funciona con ornamentales, frutales, plantas medicinales e incluso árboles jóvenes. La clave está en respetar el momento oportuno y la dosificación. En resumen, este truco no es un fertilizante milagroso, sino una reactivación del sistema de soporte natural de la planta, algo que en la naturaleza ocurre de manera espontánea, pero que en macetas, huertos urbanos o jardines pobres debemos recrear a propósito. Si lo haces bien, verás cómo tu jardín empieza a responderte de una manera que nunca habías visto antes. Y lo mejor, no estás forzando a la planta, solo le estás devolviendo las condiciones que siempre debió tener. Capítulo 2. El momento exacto. ¿Cuándo aplicar el truco para resultados explosivos? Saber cómo hacer un truco para acelerar el crecimiento de las plantas es solo la mitad del secreto.
La otra mitad, y la más decisiva, es cuándo hacerlo. En jardinería y agricultura, el tiempo lo es todo. Una aplicación en el momento oportuno puede multiplicar los resultados, mientras que la misma técnica aplicada fuera de tiempo podría ser, en el mejor de los casos, inútil y, en el peor, perjudicial para la planta. El reloj interno de las plantas. Las plantas no tienen relojes como nosotros, pero su vida entera está guiada por ciclos internos que responden a la luz, la temperatura y la humedad. Estos ciclos se llaman ritmos circadianos y son los que marcan cuándo una planta debe concentrarse en producir hojas, cuándo en fortalecer sus raíces y cuándo en reproducirse mediante flores y frutos. El truco que vimos en el capítulo anterior funciona mejor cuando la planta se encuentra en fase de crecimiento vegetativo, es decir, antes de que entre de lleno en la floración. En este punto, la planta está invirtiendo casi toda su energía en expandir su sistema radicular y aumentar la superficie foliar, lo que significa que cualquier refuerzo en ese momento se aprovecha de forma inmediata. ¿Cómo detectar ese momento sin equivocarte? No necesitas aparatos sofisticados para identificar la fase correcta, solo observar. Estas son las señales clave. Hojas jóvenes activas. La planta produce nuevas hojas cada pocos días. Color verde intenso. Indica alta actividad fotosintética. Ausencia de botones florales visibles. Todavía no ha comenzado a preparar la reproducción. En la mayoría de hortalizas, este momento ocurre aproximadamente entre la segunda y la sexta semana de vida, dependiendo de la especie y las condiciones. En árboles y plantas perennes puede coincidir con los primeros brotes de primavera o después de una poda de formación. La ventana de oportunidad. Este truco tiene una ventana de aplicación que puede durar entre 5 y 10 días. Durante este tiempo, las raíces están más receptivas a colonizarse por microorganismos y la planta absorbe nutrientes con una velocidad sorprendente. Si esperas demasiado y la planta entra en floración, gran parte de la energía se desviará hacia la formación de flores y frutos, reduciendo la efectividad del método. ¿Por qué no aplicar antes o después? Demasiado temprano. Las raíces aún son pequeñas y no pueden aprovechar todo el impulso microbiano. Demasiado tarde. La planta ya no prioriza el crecimiento vegetativo y el resultado será menor. Además, aplicar fuera de tiempo puede provocar que la planta crezca demasiado en hojas cuando debería estar enfocada en florecer, lo que en cultivos como tomates o pimientos puede retrasar la cosecha. Ajustando el truco según el clima también influye en el momento ideal. En días de calor extremo, los microorganismos del bioestimulante pueden morir más rápido, así que es mejor aplicarlo a primera hora de la mañana o al atardecer. En climas fríos, la actividad radicular es más lenta, por lo que conviene esperar a un periodo de temperaturas más suaves para que la respuesta sea visible. Lo que he visto en la práctica. En mis observaciones, cuando se aplica este truco exactamente en la fase correcta, las plantas muestran un crecimiento acelerado en menos de una semana. Tallos más gruesos, hojas más grandes y raíces más blancas y ramificadas. Pero en los casos en que se hizo demasiado pronto o demasiado tarde, el cambio fue casi imperceptible. Esto confirma que la técnica no es solo qué hacer, sino cuándo hacerlo. En resumen, el truco es como encender un motor turbo en la planta, pero ese motor solo responde si se activa en el momento preciso. Observar, entender y actuar en la ventana de oportunidad es lo que transforma un resultado normal en uno verdaderamente extraordinario. Capítulo 3. Alimentar sin forzar. El equilibrio que acelera sin dañar. Uno de los mayores errores que cometen los jardineros al buscar crecimiento rápido es confundir estimulación con sobrealimentación. Es tentador pensar que, si un poco de bioestimulante o nutrientes funciona bien, mucho más funcionará mejor. Sin embargo, las plantas no son máquinas que producen más cuanto más insumo reciben. Son organismos vivos que siguen leyes de equilibrio muy estrictas. La diferencia entre empujar y acompañar. Cuando aplicamos el truco de crecimiento acelerado, no estamos forzando a la planta a crecer más allá de sus capacidades naturales, sino creando el ambiente óptimo para que alcance su máximo potencial. Es como dar a un atleta una pista bien preparada y un clima perfecto. Correrá más rápido, pero solo hasta donde su biología lo permite. Si intentas obligarlo a ir más allá de sus límites con exceso de estímulos, no solo no mejorarás, sino que puedes provocarle lesiones. En las plantas,
Esas lesiones pueden verse como hojas quemadas, raíces podridas o deformaciones en tallos y flores. ¿Por qué el exceso es contraproducente? Cuando saturas el entorno de la planta con nutrientes, agua o microorganismos, el sistema radicular se ve sobrecargado. El exceso de nutrientes puede causar toxicidad, sales acumuladas que impiden la absorción de agua, quemaduras en las raíces y cambios en el pH del suelo que favorecen a microorganismos dañinos en lugar de beneficiosos. El exceso de agua, por su parte, provoca que las raíces se queden sin oxígeno, lo que abre la puerta a hongos patógenos. Y el exceso de bioestimulantes puede crear un desequilibrio microbiano, donde ciertas bacterias se multiplican en exceso y compiten con la planta por oxígeno y azúcares. ¿Cómo lograr el punto justo? La clave está en dosificar y espaciar. El truco debe aplicarse en una concentración moderada y solo 1 o 2 veces durante la fase vegetativa. Esto permite que los microorganismos se instalen de forma estable en las raíces y trabajen a su ritmo, sin alterar el balance natural de la planta. Una buena señal de que estás en el punto justo es ver crecimiento constante, no explosivo, hojas verdes sin manchas amarillas ni bordes secos, raíces blancas y firmes, sin olor a podredumbre. El papel del observador. Ser un buen jardinero no es solo seguir recetas, sino leer a la planta. Esto significa observar cambios sutiles, el color de las hojas, la textura de los tallos, la velocidad de aparición de nuevos brotes. Si después de aplicar el truco, notas que la planta crece más rápido pero mantiene su estructura equilibrada, vas por buen camino. Si ves señales de estrés, es momento de reducir la intensidad. Porque este equilibrio asegura resultados duraderos. Cuando no forzamos, sino que acompañamos, la planta desarrolla defensas naturales más fuertes. Un crecimiento equilibrado produce tejidos más resistentes, raíces más profundas y una mayor capacidad para enfrentar periodos de estrés, como sequías o ataques de plagas. Este es el verdadero valor del truco. No es solo acelerar, sino acelerar de forma saludable, de manera que la planta no solo crezca más en el momento, sino que mantenga su vigor durante todo el ciclo. En pocas palabras, el truco no es una carrera de velocidad sin control, sino una maratón bien planificada. Alimentar sin forzar es la fórmula que diferencia un éxito temporal de un jardín que florece año tras año. Capítulo 4. El aliado invisible. ¿Cómo los microorganismos cambian el destino de una planta? Si tuvieras que elegir un solo factor que marque la diferencia entre una planta mediocre y una planta vigorosa, probablemente pensarías en el sol, el agua o los nutrientes. Y sí, todos ellos son esenciales. Pero hay un actor invisible que muchas veces decide el verdadero destino de una planta. Los microorganismos benéficos. Estos diminutos seres, invisibles a simple vista, son como un ejército silencioso que trabaja sin descanso. Su misión: ayudar a las raíces a obtener lo que necesitan, protegerlas de enemigos y mantener el equilibrio en el suelo. Sin ellos, incluso con fertilizantes, agua y luz, la planta vive en un estado de supervivencia. Con ellos, la planta vive en abundancia. El ecosistema bajo tus pies, cada puñado de suelo sano es un mundo en miniatura. Allí conviven bacterias, hongos, protozoos y otros organismos microscópicos. Las bacterias beneficiosas ayudan a descomponer la materia orgánica y liberar nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio en formas que la planta puede absorber. Los hongos micorrízicos extienden sus filamentos como redes subterráneas, aumentando hasta 10 veces el alcance de las raíces para captar agua y minerales. Cuando esta comunidad microbiana está en equilibrio, el suelo se convierte en un entorno fértil y protector. Pero cuando está empobrecido o desequilibrado, la planta queda indefensa, como si intentara crecer en un desierto. El truco y los microorganismos, una alianza estratégica. El truco de crecimiento acelerado que venimos desarrollando funciona también porque no alimenta solo a la planta, sino también a estos microorganismos. El compost, el humus y la melaza que usamos en la preparación son como un banquete para ellos. En pocas horas, la población microbiana aumenta y coloniza la zona radicular, creando una barrera viva contra enfermedades y mejorando la absorción de nutrientes. ¿Cómo trabajan para acelerar el crecimiento? Los microorganismos no solo desbloquean minerales, también producen hormonas naturales como auxinas y giberelinas, que estimulan el crecimiento de raíces y tallos. Además,
Segregan compuestos que activan las defensas de la planta antes de que aparezca una amenaza real. Un fenómeno llamado resistencia sistémica inducida. Es como si tu planta tuviera un equipo de guardaespaldas que no solo la protege, sino que también le da vitaminas y entrenamiento constante. La importancia de mantenerlos vivos. De nada sirve introducir microorganismos si después los matamos con prácticas inadecuadas. El uso excesivo de pesticidas químicos, riego con agua clorada o laboreo intenso del suelo puede destruir rápidamente esta vida invisible. Por eso, si aplicas el truco, es clave continuar con cuidados que mantengan la población microbiana estable, mulch orgánico, riego moderado y evitar químicos agresivos. Resultados visibles gracias a aliados invisibles. Cuando este ejército microbiano está activo, los cambios en la planta se notan rápido. Raíces más gruesas y ramificadas, hojas más verdes y turgentes, crecimiento constante y sostenido, incluso en condiciones menos ideales. En resumen, los microorganismos son los verdaderos socios estratégicos del truco. Sin ellos, el método pierde gran parte de su efectividad. Con ellos, la planta no solo crece más rápido, sino que también se fortalece y vive más tiempo. Es como pasar de tener un huerto que sobrevive a tener un huerto que prospera. Capítulo 5. Integrando todo. De la teoría a un jardín que prospera. Después de conocer el truco, identificar el momento exacto, aprender a alimentar sin forzar y comprender la importancia de los microorganismos, el siguiente paso es integrar todo en un sistema coherente. Este capítulo es sobre cómo unir todos los elementos para lograr un jardín vigoroso, sostenible y con crecimiento acelerado, sin comprometer la salud de las plantas. La planificación como base. Antes de aplicar cualquier técnica, es fundamental planificar el ciclo de vida de tus plantas. Esto implica elegir especies que se adapten a tu clima y suelo, definir cuándo sembrar y cuándo trasplantar, preparar el sustrato y asegurarse de que contenga suficiente materia orgánica y microorganismos activos. Un jardín planificado permite que cada aplicación del truco coincida con la fase vegetativa de cada especie, evitando desperdicio de recursos y potenciando los resultados. Integración del truco con prácticas de cuidado. El truco de crecimiento acelerado no funciona aislado. Se potencia cuando lo acompañas de riego moderado y regular, mantener humedad sin encharcar, cobertura con mulch, protege el suelo, retiene humedad y alimenta a los microorganismos, poda ligera y control de plagas, favorece crecimiento equilibrado y previene estrés. Rotación y combinación de cultivos, evita agotamiento del suelo y mejora biodiversidad. Cada acción refuerza la anterior, creando un ciclo de retroalimentación positiva donde la planta crece más rápido y con más salud. Observación constante. Un elemento clave de integración es aprender a leer la planta y el suelo constantemente. Color y textura de hojas indican estado nutricional y salud. Crecimiento de raíces muestra cómo está funcionando la microbiota. Aparición de brotes y floración. Guía la siguiente aplicación del truco o ajustes de riego. Adaptación y flexibilidad. No todas las plantas responden igual, ni todas las condiciones climáticas son idénticas. El truco requiere ajustar concentraciones, tiempos y frecuencias según la especie, el tamaño de la planta y la temporada. Esta flexibilidad garantiza que no sobreestimules ni subestimes a tus plantas, logrando un crecimiento sostenido y equilibrado. Los resultados de un enfoque integrado. Cuando combinas correctamente el truco con el cuidado consciente y la planificación, los resultados son sorprendentes. Plantas más altas y frondosas, con raíces fuertes y sanas. Producción más temprana de frutos y flores, mayor resistencia a plagas y enfermedades. Suelo fértil y biodiverso que sigue beneficiando a futuras generaciones de plantas. En esencia, este capítulo muestra que no se trata solo de un truco, sino de un enfoque integral que transforma un jardín común en un ecosistema vibrante, donde cada elemento trabaja en armonía para acelerar el crecimiento sin comprometer la salud de las plantas.